simple. En este vaso hay un compuesto que se llama hidróxido de aluminio. En este vaso hay agua pura, no es la esponja la que suelta el hidróxido. En ningún caso es la esponja. Es el utensilio de aluminio. Eso es lo que hace que nuestros utensilios de aluminio se van llenando de porosidades que observamos permanentemente. Ese aluminio que genera la porosidad se va a nuestro cerebro y eso nos entrega enfermedades como Parkinson, Alzheimer, demencia senil, propensión a algunos cánceres a través de los utensilios de aluminio. Todo utensilio de aluminio, puede ser anodizado o no anodizado, genera hidróxido de aluminio. Además, cocina con agua, ebullición y evaporación. Veamos el esmalte. El esmalte, la gente dice, yo hiervo el agua en esmalte porque es más higiénico. Resulta que los utensilios de esmalte están fabricados con plomo y el plomo es uno de los metales más tóxicos que existen. Además, esto va generando algunas esquirlas y decoloramientos que pasan al interior de nuestro organismo y esos elementos no son digeridos. Para nadie es desconocido este tipo de situación. Cuando este descascaramiento se da al interior del utensilio, empieza a generar óxido de hierro que también pasa a nuestro organismo. Entonces, ¿qué sustancia suelta un utensilio de esmalte? Pues suelta plomo, suelta óxido de hierro y suelta fragmentos de porcelana que se ligan con la comida y pasan a nuestro organismo generando consecuencias no muy buenas para nuestra salud. Veamos algo que a las amas de casa les encanta, que es el teflón, porque ellas dicen que no se pegan las cosas cocinadas en teflón. Este material que vemos acá con algunas rayitas, algunas fisuras y porosidades se llama politetrafluoroetileno. Es un polímero, es un plástico. Ese plástico está forrando un utensilio de aluminio convencional. Ese plástico en contacto con los alimentos y el exceso de temperatura que solemos utilizar en casa se va disolviendo, se va ablandando y finalmente este utensilio, como todos los de teflón, terminará pelado. La gente le echa la culpa a la cuchara. No es la cuchara. Es los ácidos de los alimentos, las altas temperaturas sumadas hacen que este teflón se disuelva y es absorbido por nuestro organismo. El problema de esa absorción es que esos elementos no son digeridos, esos elementos no son metabolizados, esos elementos no son sintetizados, ni el politetrafluoroetileno, ni el hidróxido de aluminio, ni el plomo, ni el óxido de hierro son sustancias que se puedan metabolizar. Eso quiere decir que se acumulan en nuestro organismo y tal como decía el experto que habló al inicial de este video, intoxican lentamente en nuestro organismo. Al cocinar en utensilios convencionales tenemos dos graves problemas. Por un lado, la toxicidad de los metales o materiales utilizados, como el óxido de hierro, residuos de plomo, el politetrafluoroetileno cancerígeno, el hidróxido de aluminio, etc. Y además sabemos que los alimentos cocinados acá son sometidos al aire, a la luz, al agua y al calor. De hecho, también en las cocinas encontramos otros utensilios como el vidrio, pues que además son inseguros al momento de utilizarlos. Y finalmente aparecen utensilios en acero inoxidable que ya tendremos oportunidad de verlos funcionar. Es por esta razón que los utensilios convencionales destruyen los nutrientes en nuestros procesos alimenticios. Queremos compartir con ustedes hoy el resultado de la investigación hablando de dinero, hablando de tiempo y mirando cuáles son nuestras mayores inversiones a lo largo de nuestra vida y mirando una solución creativa para que usted pueda preparar los alimentos sin el uso del aire, sin la luz, sin agua y por debajo del punto de ebullición. La intención hoy en este video es que usted entienda que llegó la época de cocinar al semivacío. Lo vamos a explicar detalladamente. A continuación vamos a presentar una batería de autoclaves de la manera más sucinta posible, permitiéndole a las personas que tienen la batería en casa disfrutar del producto de la mejor manera posible también. Nuestra batería Steel Home de Coproeducar viene integrada por un utensilio de 9 litros, un utensilio de 6 litros, un utensilio de 3 litros, un sartén de 3 litros
y 2 utensilios pequeños de 1,5 litros cada uno. Adicionalmente trae algo que llamamos recipiente de inserción o extensión grande de 3 litros, recipiente de inserción o extensión de 1,5 litros con su respectiva tapa de silicona que a posteriori explicaremos el uso. Viene un disco vaporizador grande, viene un disco vaporizador, rallador y rebanador. Viene una ventosa que también vamos a explicar su uso. Viene un mango metálico, también explicaremos el uso. Y finalmente dentro de la batería viene la Express, que es un utensilio muy útil sobre todo en nuestra gastronomía criolla. Antes de usar su batería o cualquier utensilio de la batería de Steel Home, usted lo que debe hacer es, con mucho cuidado, lavar este utensilio con agua jabonosa. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Toma la tapa, el utensilio, abrimos la llave de agua caliente y con esta agua ya calientica, tibia, entonces tomamos un buen cortagrasa y lavamos el utensilio por su parte exterior, por la parte interna, buscando quitar una grasa de fabricación. Cuando usted obvia este detalle y no lava con agua jabonosa caliente el utensilio, es muy posible que el utensilio vaya tomando unas manchas de color amarillento, tipo bronce, lo que afea el equipo. Usted lo hace por dentro y por fuera con una esponja de este tipo, muy interesante porque no raya, no es abrasiva y no es tóxica. Luego lo enjuaga, lo deja escurrir y lo seca. No olvide, esto debe hacerse con cada utensilio antes de ponerlo al fuego directamente. Para retirar, como ya dijimos, los vestigios de grasa de fabricación. Al igual la tapa. Para cada utensilio, antes de usarlo, siga este sencillo procedimiento. No olvide que se hace una sola vez, antes de usarlo por primera vez, ya luego se lavan común y corriente. Ahora vamos a ver cómo funciona una batería de autoclaves. En este momento tenemos, como pueden ver, un material higiénico. Tenemos vidrio templado que reemplaza aquellas tablas llenas de fisuras que a su vez permiten la acumulación de bacterias y que nos intoxican, así no nos demos cuenta. Esto es vidrio templado, preferiblemente usemos cuchillos de acero que no son tóxicos. Esto lo vamos a depositar en un utensilio que tiene limón, tiene un poquito de naranja, una deliciosa, hermosa y jugosa naranja. Le echamos el ajo, le echamos un poquito de aceite sano, un poquito, y con esto vamos a marinar, a adobar las carnes que van a ir a parar a un sartén que está previamente calentado para que usted pueda consumir una carne deliciosa, espectacular, sin esas enormes cantidades de aceites que se van acumulando en nuestro organismo. Fíjense que ni siquiera le hemos echado sal, la estamos aliñando con ajo, un poquito de limón y un poquito de naranja. Eso es todo. Vamos ahora a pasar esto al sartén. Para verificar el nivel de temperatura del sartén es bueno que hagamos esta prueba y nos damos cuenta cómo el agua no se evapora. Esa es la manera de yo saber que el sartén está con la temperatura ideal para iniciar el asado de la carne. Tomamos la carne y la depositamos en el sartén sin ningún problema. Ella inicialmente va a quedar adherida al sartén, la carne queda pegada y ella a los 3 o 4 minutos va a soltar, porque de paso aquí vamos a quemar el sartén para posterior y ver cómo se lava un sartén cuando queda completamente sucio después de una faena de asar la carne. Si empezamos a mirar la carne
ella está exudando en este momento unos líquidos. Si la empezamos a mirar detenidamente, al no haberle echado sal, la carne no se contrae, permanece con el tamaño que es, y eso implica que de cada kilo de carne que usted prepara en su casa por sistemas tradicionales, pierde el 24% del valor y del volumen de la carne. Cuando usted utiliza sistemas como el que proponemos, prescindiendo de aceite y de otros condimentos, usted pierde aproximadamente un 7% de la carne, se está ganando un 17% del precio de la carne, que cada día está más elevado. Si miramos acá, empezamos a ver una humedad. ¿Qué es lo que estamos haciendo con la carne? La estamos cauterizando y vemos cómo la carne en este momento despega y observamos un aspecto absolutamente increíble, una carne húmeda, una carne jugosa. Y cuando ustedes lo hagan en casa y descubran el verdadero sabor de la carne, no van a querer cambiar jamás por carnes fritas en grandes cantidades de aceite. A continuación vamos a mirar la preparación del arroz. Sofreímos ajo. Evite que el ajo se queme, que al quemarse toma un sabor amargo. Inmediatamente tomamos el arroz que vamos a preparar, en este caso 2 tazas, lo echamos en el utensilio, revolvemos para que el aceite impregne cada grano de arroz. O sea, echamos primero el aceite, echamos el ajo y verificamos que el arroz quede perfectamente impregnado por el aceite que tenemos en el recipiente. Esperamos unos 2 minutos y a continuación vamos a ver la medida de agua que vamos a utilizar para este arroz. Si usted va a preparar su arroz en casa, usualmente usted a 2 tazas de arroz le echaría 4 tazas de agua. Nosotros vamos a hacer algo un tanto diferente. Y a 2 tazas de arroz le vamos a echar 1, 2 y media tazas de agua. No 4, sino 2 y media. Revolvemos. Vamos a tapar. Tapamos y esperamos a que el agua hierva para ver a continuación el proceso de manejo del termómetro y el sello de agua. Muy bien, si miramos el utensilio, miramos su tapa del termómetro, ya está a punto el dial o la aguja indicadora de pasar de la franja amarilla a la primera franja verde. Creemos que es el momento en que el agua ya está presentando un hervor y es el momento ideal de echar la sal al gusto. Usted echa la sal, tenga cuidado de homogeneizar bien esa sal. No olvide que este arroz tiene muchísima menos agua que cualquier otro arroz que usted haya preparado alguna vez, porque hicimos 2 tazas de arroz por 2 tazas y media de agua. Miren que en este momento ya el arroz está casi con la humedad mínima para poderse preparar. Vamos a tapar y vamos a esperar a que entre a la primera franja verde para hacer un procedimiento que denominamos el sello de agua. Cuando vemos que sale vapor por el borde del utensilio, que a veces lo percibimos, giremos la tapa. Esa operación se llama sello de agua. Cuando yo giro la tapa, voy a conseguir un fenómeno que ya voy a explicar bien en profundidad. Vamos a disminuir la temperatura lo mínimo posible. Si usted está mirando en este momento, la temperatura está, vamos a observar muy bien, en el mínimo posible que me da la estufa. Pero la vamos a llevar al punto extremadamente mínimo. La ponemos en el máximo y vamos a disminuir casi al punto de apagarse. Y vamos a poner nuevamente el utensilio. El hecho de yo retirar este utensilio de la estufa
en el momento en que salía vapor dentro del utensilio, ese vapor, por efecto de la temperatura, al momento de cambiarlo bruscamente de temperatura, se contrae y succiona la tapa tras de sí. Y yo bajo adicionalmente la temperatura a un punto mínimo absoluto. Si yo verifico la temperatura en el termómetro, esta no excede los 70 grados. Quiere decir que en este momento no tiene por qué oler a arroz. En el sistema tradicional usted utiliza 2 medidas de agua por una medida de arroz. En el sistema de autoclaves usted va a utilizar una medida de arroz por una medida de agua, ya que no hay ningún tipo de evaporación. En este momento al utensilio no está entrando aire, no está saliendo vapor, no hay exceso de temperatura y no hay exceso de agua. Si usted verifica que después de bajar la temperatura, como lo hicimos en este momento, que es casi imperceptible, y sigue saliendo vapor como nos dimos cuenta acá, y la tapa no está succionada por el utensilio, entonces la sugerencia es que usted use una parrilla de aquellas convencionales para asar arepas o para calentar arepas. Pone la parrilla, separamos con esto un poquito del utensilio de la llama, porque si le fuéramos a bajar más seguramente se nos apagaría, y ahora sí ponemos el utensilio encima para terminar el proceso de preparación del alimento por sistema de autoclave, sin presencia de aire, de luz, ni de agua, ni de calor. Eso es un autoclave. Ahora vamos a hacer uso de un autoclave más grande y vamos a darnos cuenta cómo en un autoclave puedo preparar en forma simultánea alimentos de diversa textura, de diversa consistencia, de diferente sabor y de muy diferente olor, sin que los sabores y los olores se mezclen dentro del utensilio y sin que lo blando quede reblandecido y lo duro quede crudo. Vamos a empezar con carne blanca, pollo. Vamos a mirar que en el utensilio no tenemos líquido, tenemos el líquido fruto de haberlo lavado. Él no necesita. Cuando voy a cocinar elementos que tengan humedad natural, como el pollo tiene humedad, entonces yo no necesito sumarle más humedad y voy a depositar las presas de pollo en el fondo sin ningún problema. Acto